Hola y bienvenidos a este podcast sobre lípidos, proteínas y carbohidratos. Mi nombre es Valeria Flores y mis compañeras Evelyn Ortiz y Rebeca Fuentes les vamos a hablar sobre este tema. Los carbohidratos o hidratos de carbono. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos proporcionan energía a todo nuestro cuerpo y los encontramos en la dieta como azúcares, almidones y fibra y en los tejidos. Estos se almacenan en el organismo en forma de glucógeno y triglicéridos y son hidrofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los más pequeños son solubles en el agua, como lo es el azúcar, y los polímeros son insolubles, como lo es el almidón. Tiene diferentes funciones, como es el almacenamiento, estructura, energética, nutricional y lubricante. Su estructura está conformada por carbohidratos, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula general es CH2O. En cuanto a la organización, se clasifica de diferentes maneras. Primero tenemos los monosacáridos, que son los carbohidratos más simples. Tienen dos grupos de hidroxilo, y son el gliceraldehído y dihidroxiacetona. El gliceraldehído es una aldosa, y la aldosa es un monosacárido cuya molécula contiene un grupo aldehído, es decir, un carbonilo en el extremo de la misma. El dihidroxiacetona es una cetosa, y es un monosacárido con un grupo cetona por molécula. También tenemos los isómeros, que es la glucosa, la galactosa y la fructosa. Estos tienen la misma fórmula química, pero son diferentes en la forma como se arreglan espacialmente sus átomos. También están los carbohidratos complejos, que en estos están los disacáridos y los polisacáridos. Los disacáridos están constituidos por dos monosacáridos, como la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos, almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Hola compañeros, ¿cómo están? Yo soy Evelyn Ortiz y ahora les voy a hablar un poquito de los lípidos. Ok, comenzando con que los lípidos se encuentran en tres partes en nuestro cuerpo: en el plasma, el tejido adiposo y en las membranas biológicas. Los ácidos grasos son la forma más simple de lípidos y se encuentran en el plasma. Los triglicéridos se encuentran en tejido adiposo y los fosfolípidos están ubicados en las membranas de las células. Comenzando por los ácidos grasos, tenemos que decir que son de cadena larga y lineal, tienen entre 16 y 18 carbonos. Además, tienen geometría en cis. Recordando que se llama cis a los isómeros geométricos que tienen los grupos al mismo lado, y los trans son los que los tienen a los lados opuestos. Y, nada más para recordar, un isómero significa que está compuesto por los mismos elementos y en las mismas proporciones, pero difieren algunas propiedades a causa de una diferencia en la estructura molecular. Los enlaces de los lípidos están separados por grupos metileno, según tengan uno o más, pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Hablemos ahora de los triglicéridos. Estos se almacenan de forma sólida en el tejido adiposo, en forma de grasa. Se pueden degradar en ácidos grasos en respuesta a ciertas hormonas. Se liberan y son metabolizados en el organismo, comúnmente en el músculo y en el hígado. Pero, ¿qué es en sí un triglicérido? Pues bueno, los ácidos grasos en los tejidos animales se encuentran en forma de ésteres de glicerol, formando un tresilglicerol o un triglicérido. Hay que recordar que un éster es un compuesto formado por la sustitución del hidrógeno de un ácido orgánico por un radical alcohólico. Ya por último, tenemos a los fosfolípidos. Estos son lípidos polares derivados de un ácido fosfatídico. Lo que hacen es que actúan como puente diéster que une un diacilglicérido a un compuesto polar nitrogenado. Los fosfolípidos forman estructuras laminares cuando están en solución acuosa y se organizan en estructuras de doble capa. También forman liposomas, que es un modelo para la estructura de una membrana biológica. Ahora que sabemos qué son los lípidos y cómo se encuentran en el cuerpo, vamos a ver dónde podemos encontrarlos en los alimentos. Para comenzar, los saturados los podemos ver en la manteca, en el tocino, en la yema del huevo y en la carne magra. Después tenemos los poliinsaturados, que estos podemos verlos en el pescado y en alimentos como lácteos enriquecidos en omega 3. Y ya los fosfolípidos los podemos encontrar en carnes y huevos. Hablemos de sus funciones ahora, y es que estos pueden ser utilizados como material de reserva en las células adiposas, también como parte de las membranas biológicas, y nos ayudan al transporte de vitaminas liposolubles como la A, la D y la vitamina K. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.
Yo soy Rebeca Fuentes y les voy a hablar de las proteínas. Las proteínas son la asociación de varios aminoácidos puestos en una cadena lineal. Contienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, uniendo el extremo amino de uno con el extremo carboxilo de otro aminoácido. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Clasificación de las proteínas. Según su composición química y física, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, también conocidas como holoproteídos, están conformadas solo por aminoácidos o sus derivados. Algunos ejemplos de estas son albúminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, albumunoides, histonas y protaminas. El segundo tipo de proteínas son las proteínas compuestas o conjugadas, también conocidas como heteroproteídos. Están formadas por diversas sustancias presentes en sus aminoácidos. Algunos tipos son las metaloproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas, las fosfoproteínas, que están compuestas de una proteína más un fosfato, las glicoproteínas, que están formadas por proteínas y carbohidratos, y las nucleoproteínas, que están formadas por proteínas y ácidos nucleicos. El tercer tipo de proteínas son las proteínas que han sido desnaturalizadas. Se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de las estructuras de orden superior, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Las funciones de las proteínas. Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero además cada una de estas cuenta con una función más específica de cara a nuestro organismo. Debido a sus funciones se pueden clasificar en catálisis. Está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Procesos que resultan de suma importancia para el organismo. Por ejemplo, la pepsina. Esta enzima se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos. Reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Tal es el caso de la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Estructurales. Este tipo de proteínas tienen la función de dar resistencia y elasticidad que permite formar tejidos, así como la de dar soporte a otras estructuras. Este es el caso de la tubulina, que se encuentra en el citoesqueleto de las células. Defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. Glicoproteínas, que se encargan de producir inmunoglobulinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños, o la queratina, que protege la piel, así como el fibrinógeno y protrombina, que forman coágulos. De transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Proteínas como la hemoglobina, que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Y por último, las proteínas receptoras se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, como acetilcolina, que recibe señales para producir la contracción. ¿Dónde podemos encontrar las proteínas en alimentos? Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal como la carne, el pescado, huevo y leche, pero también lo están en alimentos vegetales como la soja, las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Go get the kids from school and I keep thinking